Saludos y bienvenidas a Realidad Desconocida. Hoy vamos a hablar de un tema que a primera vista podría parecer que une mundos distintos, lactancia, Alzheimer y legado, pero cuando lo miramos con más calma, vemos que hay un hilo común, que es el aspecto del cuidado. Y este cuidar puede comenzar desde los primeros días, yo diría que desde que esos bebés están en nuestras barritas, en nuestros vientres, y si se extiende a lo largo de toda la vida. Ese bebé necesita contacto, necesita presencia, pero también aparece en las distintas etapas como mencioné. Hay etapas que empezamos ya también a olvidar y las personas, las familias necesitan reaprender cómo ofrecer ese cuidado y cómo amar. Así que por eso es que hoy queremos hablar de lo que es la memoria del cuidado y, ¿verdad? Como dice nuestra frase de hoy, desde ese primer alimento que es el cuidado hasta el último cuidado que nosotros podemos ofrecerle a nuestros seres queridos. Nos acompaña el doctor Mario Ramírez y Marisol y quiero darle la bienvenida oficialmente a ambos aquí a nuestro espacio y gracias por estar aquí y aceptar esta invitación. No, gracias por invitarnos. Sí, Estamos súper contentos. definitivamente, por la oportunidad. Sí, Doctor Mario, usted es un pediatra súper reconocido, es educador, ahora es autor, que vamos a hablar de eso sí. también. Marisol, usted es la directora, la fundadora de OPAPA, Correcto. que es una organización que también vamos a entrar en detalle, pero ofrece un gran apoyo a todas las familias de estas personas que están pasando por condiciones como Alzheimer o distintas condiciones de demencia y demás. Yo quisiera que comenzáramos el programa un poquito con Doctor Mario, hablando sobre cómo es que usted en el aspecto personal comienza a involucrarse a la lactancia en todo este tema, aparte de que sea pediatra, pero ¿qué fue lo que lo hizo como que ver la lactancia como algo importante y ser advocate por todas estas madres y familias que lactan? Bueno, este es mi primer libro que acabo de escribir, pero tengo otro escrito que no lo he terminado todavía, contando precisamente toda mi historia de cómo fue cambiando todo esto. Porque esto no fue de repente. Yo primero no pensaba ser pediatra. Yo pensaba hacer medicina interna. Aunque mi abuela desde pequeño me decía, tú vas a ser médico, cuida las manos. Pero bueno, decidí que iba a hacer medicina interna. Mi papá era dentista y que me quería que yo fuera dentista, pero le dije que no me gustaba. Y decidí ser pediatra cuando tuve que hacer un internado rotatorio, que es que pasas por todos los departamentos, y eso fue en Ponce que lo hice. Cuando pasé por todas, me quedé enamorado de la pediatría. Y ahí decidí, pues voy a hacer pediatría. Así que después hice la especialidad en pediatría, que son 3 años. Pero en realidad, en la residencia de 3 años, si me mencionaron de la lactancia, que era la mejor leche, no dijeron mucho más. Me enseñaron todas las fórmulas que habían y para qué se usaba cada una. Así que después me fui a trabajar, trabajé en el centro público primero, me fui después con un pediatra privado y cuando vine a ver, hice mi oficina privada ya, cuando lo pude hacer con mi esposa, que ella trabajaba conmigo de secretaria. Y una vez me vino una persona uh, que estaba lactando. Yo nunca había ayudado a nadie para lactar. Todos mis bebés estaban en fórmula, como todos los pediatras. Y ella me dijo, pues, yo quiero que tú me apoyes en la lactancia. Y digo, bueno, yo no sé mucho, pero te puedo apoyar. Después que terminé un año, ella lactando, que yo no la ayudé en nada, yo solamente la apoyaba, me regaló el libro de la Liga de la Leche, El arte femenino de amamantar, y me lo firmó, y yo lo tengo guardado todavía. Porque esa fue la primera Wow. mamá que yo vi que lactaba. Yo no había visto Qué ninguna cool. otra. Pero después vino otra señora que quiso que yo hiciera un video, que filmara un video de lactancia. Y yo digo, ¿por qué? Vienes a donde mí. Y me dice, no, porque yo había ido a unas reuniones de la Liga de Leche y ya le habían dicho de mí. Y vinieron a que yo hiciera ese video. Resulta que fue con la doctora Parrilla. La doctora Parrilla es la maestra de lactancia de aquí, mi maestra. Y cuando terminamos de hacer el video me dijo, ¿por qué tú no vas a una conferencia que yo voy a dar en el hospital, en un hospital, para que lo veas? ¿Lo Y reclutó? pues fui. Y entonces fui a esa conferencia y cuando pasó un video donde se describía lo que es
el gateo hacia el pecho. Nunca en mi vida había oído ni había visto. Cuando cogen al bebé acabado de nacer, se lo ponen encima del pecho a la mamá y gateó, literalmente gateó. Llegó al pecho y se pegó correctamente. Y yo me quedé con los pelos de punta y digo, ¿cómo es posible que un bebé pueda hacer esto? Y entonces cuando terminé le dije, me interesa aprender un poco más de esto. Y dice, pues mira, yo voy a empezar el primer curso que voy a dar lactancia en Puerto Rico. Así que cogí ese curso. Y después de coger ese curso se cambió toda mi vida, completamente. Ahí decidí, no, esto es lo que es la verdadera pediatría, es la prevención, no estar recetando, es prevenir las enfermedades de todo lo que aprendí allí. Y del parto humanizado y cómo todo eso es un continuo. Así que de ahí en adelante, con la ayuda de la doctora, pude ir cambiando mi oficina y de repente todo el mundo estaba lactando en mi oficina. Pero eso no fue un día ni dos, eso fue años haciéndolo. Así que todo empezó por ahí. Pero eso yo le agradezco a la doctora que yo le digo a ella, me cambiaste mi vida, porque yo no pensaba hacer esto. De hecho, es triste, ¿verdad? Pero un pediatra, colega mío, me dijo, ¿para qué tú vas a estudiar lactancia si los nenes se van a enfermar menos y van a tener menos pacientes? Wow. Así me dijo. Wow. Resultó que fue lo contrario, porque nadie ayudaba a la lactancia y mi oficina se llenó de mamás que todo querían que las ayudara. Pero, claro, ¿no? Y además hay mil otras enfermedades y condiciones, ¿verdad? Que siempre uno va a necesitar apoyo a lo largo de la vida del niño, pero wow. Algo importante que mencionó, ¿verdad? Es que esto fue una puerta que se abrió y fue aprendiendo. Para muchas personas la lactancia se compara o se reduce a lo que es la alimentación. Cuando usted lo presenta al mundo a través, ¿verdad?, de su trabajo en la oficina por muchos años, pero también en las redes que muchas personas le siguen, usted lo presenta como parte de un vínculo, una parte importante del desarrollo, incluso como hasta de la cultura familiar y social. Así que, ¿qué usted nos podría decir que es importante que la gente sepa sobre eso? lo que pasa es que esto es un continuo, yo le digo un continuo. Es embarazo, parto y lactancia. Todo está continuo, debe ser continuo. Dije debe porque no es así. En Puerto Rico hay muchas interferencias en el parto, mucha medicalización del parto y todo eso afecta ese continuo. En realidad, lo que te dije ahorita de que el bebé gatea hacia el pecho, se demostró que eso ocurre siempre y cuando no haya una intervención como esta. Por ejemplo, si le dieron medicina a la mamá para el dolor, eso le pasa al bebé. Y lo que se demostró es que cuando ese bebé lo ponía en el pecho a la mamá, estaba dormido, no sabía qué hacer. Perdió eso. Y ese es el instinto. Todo, porque dicen que hay que aprender a lactar. Sí hay que aprender a lactar porque a los bebés le quitan el instinto de hacerlo, porque ellos saben hacerlo. ¿Tú has visto algún gatito que no haya que enseñarle para que se pegue al pecho? No, todos lo hacen, somos mamíferos. Pero perdemos eso y lo otro que encontraron es que si al bebé, en vez de ponerse a la mamá encima, lo ponían aquí para limpiarlo y a ponerle unas gotitas y que inmediatamente después de eso, que lo ponía en el pecho, se perdió el instinto. También ese bebé no gateaba hacia el pecho. O sea que tiene que ser de un parto donde no haya intervenciones y que el bebé lo ponga inmediatamente en el pecho de la mamá. Y ahí empieza la lactancia y el bebé se pegaría bien. Pero como eso no ocurre, prácticamente no ocurre, entonces el bebé no sabe cómo hacerlo, se le pierde. Hay que enseñar a la mamá. Así que no es fácil lactar en Puerto Rico. Wow. De hecho, no es fácil criar, pero... Ese, parte 2. Hablando de lactancia y continuando con ese mismo tema, hay muchos mitos, pero si tuviera que escoger el más grande que existe, ¿cuál es y cómo lo corregiríamos? Bueno, para mí la queja más grande que he tenido y que mucha gente se creen que debe ocurrir y que no debe ocurrir es que dicen que les duele. No debe doler lactar. Si duele, algo está mal y hay que corregirlo. Así que yo tuve mamás que me llevaban a la oficina, es que me lleva doliendo tanto tiempo y me dijeron que tenía que esperar y que hacer un callo para poder lactar. Digo, no tiene que formar ningún callo. Lo que tiene que saber cómo pegar al bebé. Y como dije anteriormente, como el bebé perdió el instinto, hay que enseñarle a la mamá cómo pegar ese bebé. La mayoría de las veces que duele, la mayoría es por mala posición.
Puede haber otras condiciones, porque pueden tener frenillos o pueden haber otras cosas que hayan afectado al bebé, sobre todo en el parto, si es muy traumático, si es una cesárea, todo eso afecta. Pero primero es posición. Si no sabes poner el bebé al pecho, va a estar mal. Y la mayoría de las veces, ¿por qué duele? Porque el bebé se pega al pezón. El bebé no se puede pegar al pezón. El pezón es unos canales por donde sale la leche, pero la leche está en la areola. Y si él no se pega bien en la areola, no va a sacar leche. O sea, la mamá muchas veces me dice, no, yo lo dejo ahí, aunque me duela, porque pues, por lo menos tome algo. No, no está tomando. Lo que está tomando es una gotita y se está quedando con hambre, porque no está sacando la leche correctamente. Así que yo me gustaría eliminar eso, que les duela. Yo lo que quiero es que sepan, si mamá, si te duele, busca rápido a alguien que te pueda ayudar. No lo dejes para última hora, porque a veces yo veía que llegaban una semana, 2 semanas, ya hasta sangrando. Sí. Y digo, no debe pasar eso. Así que eso me gustaría eliminarlo. No duele al lactar si está bien hecho. O si no hay otro problema. No, y qué importante es que busquen ese apoyo, porque así fue en mi caso también. Y como llegamos precisamente a usted originalmente, porque pues no sabíamos cómo hacerlo, como que no estaba funcionando bien y usted nos dio el apoyo y yo sé que si no hubiera sido por tener la persona correcta, no se hubiera dado, ¿verdad? Esa oportunidad y gracias a eso también mi niña es una niña súper saludable y súper brillante, así que por favor, ¿verdad? Las personas que nos estén escuchando, que nos estén viendo, compartan ese mensaje y consigan esos apoyos de gente que crea en la lactancia y que lo haga bien, no de esa gente que no, que te dice que no. Vamos a hablar un poco de un nuevo emprendimiento, le podemos decir, que es su libro, Vínculos Maravillosos entre Corazones. Me encanta el nombre. ¿Cuál es el mensaje que tiene este libro para las personas? Bueno, es un libro sencillo, no es ni siquiera muy médico. Es más bien todos los consejitos que yo fui apuntando por mucho tiempo y después los puse aquí en el libro y como un hobby mío es tomar fotos de corazones, pues lo acompañé. El libro tiene consejitos míos de lactancia y de crianza y de varias otras preguntas más, combinado con fotos mías de corazones que yo veo en la naturaleza. Así que me gustaría presentarlo aquí para que Sí. lo vean. Y te puedo leer te voy a leer de esta página porque es lo primero que escribí. Esto lo escribí cuando vine a hacer mis primeros 2 nietos. Y en realidad por eso el libro se llama así, porque describo aquí, digo, un vínculo maravilloso es aquel donde hay una vida dentro de otra, donde un corazón late al ritmo de 2, donde al verse ocurre el primer enamoramiento, donde un ser puede alimentar a otro a través de su propio cuerpo. Eso es mi descripción del vínculo maravilloso. Me encanta, me encanta. Doctor, vamos a una pausa, pero cuando regresemos quiero que nos hable un poquito más para quién está dirigido este libro. Que tenemos una idea, pero yo quiero escucharlo de usted. y dónde las personas pueden conseguirlo y demás. Y vamos a hacer un enlace, como dije, ¿verdad? Poquito a poco, desde esta historia de usted como pediatra, como experto en lactancia, creando este legado para las familias y también cómo ha pasado, ¿verdad?, de darle tantos buenos consejos en estas etapas tempranas, ahora convertirse usted en cuidador de su esposa, que tiene Alzheimer's y pues que requiere un cuidado diferente y tiene una historia que contarnos. Así que vamos a una pausa, pero regresamos rapidito aquí en Realidad Desconocida. No se vayan. Saludos, ya estamos de regreso aquí en Realidad Desconocida. Soy María Arroyo y estamos trayendo temas importantes sobre nuestra comunidad con diversidad funcional. Y siempre tratamos de traer distinta información de una manera profesional pero divertida para que aprendan quiénes somos, qué hacemos, cómo lo hacemos y todos los recursos importantes que existen. Si quieres conectar con nosotros lo puedes hacer como Realidad Desconocida PR en Facebook, en Instagram y en YouTube y también a través de las plataformas de WIPR. Hoy estamos en un programa muy especial para mí y una de mis cosas favoritas de hacer este programa
es tener personas que yo sé que están creando un gran impacto y una gran diferencia en la vida de nuestra comunidad. Tengo conmigo al doctor Mario Ramírez, quien es un pediatra, educador, experto en lactancia, ahora autor de un nuevo libro y fue el pediatra y es el pediatra por siempre de mi hija. Bienvenido, doctor, nuevamente. Sí. Y también María Soledad Pieras, que le dice Marisol, for short, forever. Así que vamos a retomar esta conversación, doctor. Y hablábamos de su libro, quiero que lo muestre, por favor, nuevamente. Y que me hable, ¿verdad? ¿Por qué decidió y por qué quería hacer este libro? Sé que es un sueño que usted tenía. ¿Y hacia quién va dirigido el libro? Bueno, es un sueño de hace muchos años. Yo empecé dando conferencias, he ido mucho y fui a una vez, por ahí empiezo, fui una vez a México, que me invitaron de la Liga de Leche de México a dar unas conferencias allá de lactancia. Y la pregunta que más me hicieron allí fue cómo yo cambié de ser un pediatra que daba fórmula a uno de lactancia. Y me quedé con eso en la mente y cuando regresé del viaje me dio por... ¿Cómo fue que yo hice ese cambio? Lo que tú me preguntaste al principio, ¿cómo fue que hice ese cambio? Entonces decidí pues empezarme a buscar y empecé a buscar de lo que yo había escrito antes. Y hubo muchas cosas que me llevaron a la lactancia, como dije al principio, pero me senté y empecé a escribir. Y eso a mano. Empecé a Wow. escribir, pues esto hace bastantes años atrás. Y escribí un libro, y lo tengo escrito ya, de cómo yo cambié, y más o menos desde que yo nací hasta que llegué hasta María, huracán María. Y, porque eso era para mí como un sueño que quería cumplir. Yo quiero escribir este libro. Pero surgieron un montón de problemas, surgieron otras cosas. Escribir un libro no es nada fácil, sobre todo publicarlo, es muy complicado. Y me estaba ayudando un papá de la oficina. Y él me dijo, porque se complicaron y tuve que hacer ediciones y tuve que cambiarlo, porque al principio yo lo escribí de una manera, ciencia ficción, después lo cambié y me dijo, mira, escribe una solo, que es tu historia, me escribe eso nada más. Pero pasaron tantas cosas y la tuve que editar tantas veces que me frustré y lo dejé por un buen tiempo. Y él al final me dijo, yo sé que tú tienes fotos de corazones. ¿Por qué no hacemos un librito en lo que te decides con el otro? Un librito que tenga tus consejos de lactancia, de crianza, y lo ponemos justo con fotos tuyas de corazones. Qué cute, Y entonces sí. de ahí vino el título, Vínculos Maravillosos entre Corazones. Qué Y lindo. entonces yo yo había estado un año con Mili Méndez en la radio. Lo recuerdo. Y era un programa, los Diarios de la Teta, se llamaba, donde yo tenía parte y yo hacía una consulta, o sea, me llamaban, me preguntaban tal cosa y yo les contestaba. Y así tuve un año con ella. Al terminar el año ella me dio la grabación, todas las grabaciones, y yo se las di a mi hija para que me las pasara escrito en la computadora y las guardé. Pero cuando este amigo mío, Juan Carlos, que me dijo, vamos a hacer un librito con los corazones tuyos, yo digo, pero yo tengo estas conferencias, estas consultas que yo tengo, déjame sacarlas. Y empecé a escribirlas, no eran suficientes para hacer más libros, así que me dijo, tú tienes muchas cosas que tú has escrito en tu celular, vete sacando de ahí algunas cuantas, de tus ideas, de todo lo que tú has pensado y lo que has hecho. Y de ahí logramos hacer ese libro que yo no pensaba. Y me dijo, hacemos este primero y después nos preocupamos del otro. Pero saca uno primero porque la parte nada más, él me lo editó completo. Qué bien. Pero después hacer una cuenta en Amazon, un poquito más complicado. El socio de él me ayudó con eso. Tienes que identificarte, poner la licencia tuya, que si el pasaporte, que si tomarte fotos de frente. Yo estoy fichado. Sí, todo un proceso. Sí, pero se logró. Y al final cuando me llegó, yo dije, wow, Qué ya tengo algo para, como dijimos, esto es un legado. Sí. Pero de mis consejitos, y que tú me preguntas para quién es. Es para, principalmente, toda madre que esté embarazada ahora, se lo aconsejo, porque va a tener muchos consejitos. No, esto no es un libro médico, son consejitos bien sencillos, no es complicado. Pero
no es solamente para la madre embarazada. Esto es para, sobre todo para ti, mamá, que fuiste paciente mío, para ti, porque vas a recordarte de todo lo que pasamos, porque lactar no es fácil. Hay muchas complicaciones, pero tú que lo lograste. Me acaba de escribir una mamá que puso una reseña en Amazon de mi libro, que cuando ella me la mandó a mí y yo la leí, tuve que llamarla. Porque me quedé con lágrimas en los ojos, estaba emocionado, porque ella lo puso para quién era el libro. Dice, yo me leí el libro tuyo y estaba recordando el paso mío por tu oficina, de todo lo que pasamos y las cosas. Y este libro estaba increíble para eso. Así que también para todas esas mamás que fueron pacientes míos, aquí está tu libro. Pero no solamente para esas, sino para todos los que quieran darle un regalito a su hijo, nieto, joven, personas jóvenes que quieran recibir este libro. Esto es como para un empezar, para abrir la mente a la lactancia, a la crianza, porque aquí hay muchas cosas que no son de lactancia nada más. Hay de pensar es mío de cómo yo creo que se debe criar, y este libro es para todas esas personas. Y bueno, si te digo que yo no lo voy a creer, los primeros que me compraron los libros son los cuidadores de Opapa. Y a eso vamos a entrar. La primera presentación que yo hice, la hice en Opapa con los cuidadores que estamos allí. Wow. Sí, estabas de viaje. Wow. Estaba de viaje. Pero, y me lo compraron. Y todos somos personas mayores, pero una va a tener un bisnieto, otra va a tener un nieto. Y por eso digo, esto es mucho más que para una persona embarazada. Es para... Hay un famoso libro de cocina que se lo regalan a todo el mundo que se va a casar. Ahora hay que añadir el tuyo. Hay que añadir esto. Ya hay que añadir el Estoy tuyo. totalmente de acuerdo. Usted quiere hacer un regalito a una mamá o una posible mamá o que va a ser en el futuro. Aquí tiene un regalito. Fíjate, Mario, yo lacté mis 4 hijos. Y yo estaba para entonces, con el primero yo estaba estudiando en los Estados Unidos. Y los problemas que yo tuve fue de la manera que la sociedad te mira. Ah, sí. ¿Entiendes? Te ponen tantos tabús, tantas limitaciones, como yo me voy a encerrar en un baño público a lactar a mi hijo, si esa es la cosa más natural del mundo. Sí. Porque yo tengo que ahogar a mi hijo, a mi hija, en Taparse. una frisa a tapar. ¿Entiendes? A mí eso me daba, y de verdad que te afectaba en el proceso. Te afectaba en el proceso. Yo creo, y todavía, sigo insistiendo, nuestra sociedad está bien ignorante. Sí. No solamente de cómo se lacta, sino aceptar que es algo natural. Es Aquí. algo natural, como las parejas andar de mano, como el tú entrar y darle un beso. Sí, pero somos mamíferos. Los mamíferos, la primordial que hacen es que, eso lo dice la definición, amamantamos a nuestros hijos a través de los pechos. Y eso, todavía hay mucha sexualización del pecho, una cultura que todavía tenemos eso. Y yo te puedo decir que cuando yo empecé, de las primeras mamás que yo vi en mi oficina para lactar, fíjate si nos afectó tanto, que yo me senté en mi oficina, ella estaba enfrente y el marido estaba enfrente. Y cuando yo le dije, pues vamos a ver cómo lo pegas al pecho. Y cuando ella lo empezó a pegar al pecho, de repente yo me di que pasaron 3 cosas. Yo estaba mirando para el lado en vez de mirarla a ella. La mamá estaba mirando para otro lado y el papá estaba mirando para el otro lado. Nadie se estaba mirando porque se estaba sacando el pecho al aire. Eso pasa, pero todavía, y gracias a Dios creo que está mejorando, pero todavía nos falta mucho y hay que seguir insistiendo. Sí. Aquí hay una parte que yo escribo de por qué las mamás deben lactar en público. La primera es que si no ves a gente lactando, no aprende. Los niños tienen que aprender a ver a las mamás lactando, porque un niño no debe decir la mamá, dale el biberón, no, dale el pecho. Los hombres tienen que aprender que eso es lo normal, que la alimentación a través del pecho es normal. Y si no lo vemos en público, no vamos a cambiar. Así que a mí me preguntan si se puede lactar en público. Seguro que sí. Y si alguien te dice, te tienes que ir al baño o te tienes que ir, le dice, no,
usted se tiene que ir. Aquí hubo un caso en un Bueno, en el caso de... centro de comercial, en una tienda. El centro de comercial Y tengo entendido que ganaron la demanda. Sí, era paciente mío. Pero es que yo no pude estar en la huelga que hicieron después porque se presentaron un montón de mamás allí y hicieron... Pero eso hizo que la legislatura se diera cuenta. Hicieron una ley que en Puerto Rico la hay ya, que tú no... Nadie te puede acusar de lactar en público. Si no, te pueden acusar a ti. Y empezaron a crear, porque ahora en ciertos comercios hay se supone que hay un área para lactancia. Sí, pero independientemente ya lo puedes hacer, ¿verdad? Donde tú quiera. entiendas. Pues claro. Doctor, disculpe, ¿verdad? Pero entonces, ¿el libro está disponible en Amazon o hay algún otro distribuidor ahora mismo? Por ahora está disponible en Amazon. Yo lo puse en mis páginas, el link para poder llegar directo a comprarlo. Nosotros lo vamos a compartir también. Ya tengo que me llegaron, yo mandé a pedir ya 100, tengo en mi casa ya unos cuantos. Pero la idea mía es que voy a hacer, y esto probablemente comience en julio, un tour por toda la isla. Ya tengo varios sitios que me están consiguiendo donde poderlo llevar. Qué bien. Para presentarlo. Y no solamente para todo el que la compró por Amazon, que vaya, me lo lleven para podérselo firmar. Ay, qué nice, me encanta. Así que ya estamos en esos arreglos, ya tengo... Pero cuando no tengo todavía la fecha, porque la fecha es lo que tengo que poner. Pero nosotros vamos a estar pendientes y lo vamos a compartir. Para entonces anunciarlo. Y yo quiero un poco hacer hincapié en lo que decía Marisol, ¿no? Para entonces ir cerrando y pasando al próximo tema, pero esto yo no lo he leído todavía, pero definitivamente es algo que quiero leer porque yo pienso que uno de ese viaje que nosotras recorrimos con usted, con nuestros hijos, fue algo tal vez un poco complicado en ocasiones, pero bonito, ¿no? Y es parte de esos logros que nosotros tenemos a lo largo de nuestras vidas. Cada vez que una etapa lo logramos, ¿verdad? Es un milestone. Así que definitivamente es algo hermoso y sobre todo esos consejos pequeños que usted menciona. Recuerdo muchos de esos que usted me dio a mí y sé que son oro, así que definitivamente se los recomiendo a todas las familias también. Marisol, para concluir este segmento, quiero ir un poco como transicionando, ¿verdad? Y escuchando al doctor de todo este cuidado, especialmente a través de la lactancia, en lo que hemos enfocado. Eso fue, ¿verdad? Es cuando uno es bebé, en esos primeros días de vida, en esos primeros años. Pero llega una etapa ya más adelante en nuestras vidas en donde hay otros tipos de cuidados que empezamos a requerir, especialmente cuando perdemos o empezamos a perder un poco de nuestra memoria, empezamos a funcionar diferente, ¿verdad? Y eso es lo que ustedes trabajan en OPAPA. Así que quiero que vayamos a una pausa, pero cuando regresemos, entremos de lleno a contarnos un poco sobre lo que ustedes hacen en OPAPA y también, doctor, su experiencia, ¿verdad? Ahora al otro lado de este camino y de este ciclo de vida que tenemos todos. Así claro que sí. Quédense con nosotros y regresamos en breve. Saludos, ya estamos de regreso en Realidad Desconocida. Soy Shalmaría Arroyo y te invito a que conectes con nosotros a través de todas nuestras redes sociales y nuestra página web realidaddesconocida.com. Tenemos siempre un montón de información, recursos sobre distintos temas de importancia. Si quieres saber sobre quiénes somos las personas con diversidad funcional, qué hacemos y cómo lo hacemos, este es el espacio. Y hoy tenemos un tema diferente que nos toca a todos, no importa qué tipo de discapacidad tengamos o no tengamos, que es la parte de este cuidado desde la lactancia hasta lo que es el Alzheimer, hasta lo que es el legado que nos están presentando estos dos invitados en el día de hoy. Así que, doctor Mario, Marisol, continuamos esta conversación ya directamente y quiero comenzar como que haciendo esa distinción, ¿verdad, doctor? Usted lo ha compartido abiertamente en sus redes sociales. Primero todos esos consejos para las madres sobre la lactancia, sobre la crianza, pero también en estos últimos años usted se ha abierto a compartir con nosotros su historia como cuidador.
Háblenos un poco sobre esta nueva etapa. Bueno, es como tú dices, empezamos cuidando desde el principio a nuestros hijos y terminamos cuidando a lo mejor a mi Otro familia. cuidado. Sí, que cierto es, es. que es diferente. En realidad, yo lo puedo comparar como con el recién nacido, ¿verdad? El recién nacido tú lo vas cuidando, depende de ti y va a ir creciendo y va a ir desarrollando habilidades. Y en esta etapa ahora que me tocó cuidar a mi esposa con Alzheimer es como al revés. No es un niño, porque no lo podemos tratar como un niño, pero lo comparo como eso, pero en el otro sentido. Van perdiendo cada vez más habilidades, así que uno tiene que estar ahí más presente para poderle ayudar. Sí. Para mí lo más difícil de todo fue el diagnóstico, ¿verdad? Aún siendo médico, no lo entendí. O sea, cuando empezaron los síntomas que uno, pero si yo te lo dije ya, le decía, yo le mencionaba, pero no me repitas eso otra vez si ya me lo dijiste. Y se empiezan a aparecer cosas que uno no pensaba. Por ejemplo, mi esposa es la que hacía todo en mi casa en la cuestión financiera. Y ella era tremenda porque su crédito estaba buenísimo. Ella tenía un crédito que ella no fallaba nunca. Y nos empezamos a enterar de algo que estaba empezando porque se empezó a atrasar, por ejemplo, el agua. Se empezó a atrasar el pago de esto. Encontramos varios cheques que me pagaban las casas como Triple S, MCS, todo esto que tenía, las encontramos en un closet de ellos guardados, pero nunca los llevó al banco. Y cuando yo se los enseñé, digo, mira, ¿qué pasó con esto? Ah, no, ya se me olvidó, pero lo podemos llevar ahora. Lo llevamos, pero allá algunos habían hasta vencido. Claro. Y entonces empezaron discusiones, yo no sabía lo que estaba pasando. Y tratamos de llevarla al médico. Ella no estaba enferma, ella no aceptaba que estaba enferma. Cada vez que la llevamos a un médico se salía, se iba, no podíamos llevarla. Hasta una vez llevamos hasta diciéndole que íbamos a ver una psicóloga, pero que era amiga de nosotros y que había trabajado con nosotros en la oficina, era un paciente mío también. Y le dijimos, vamos a ir a verla, y fuimos, y estaba con la neuróloga también, la psicóloga. Y ella fue de lo más tranquila, porque iba a ver a su amiga. Pero cuando nos sentamos y la neuróloga le empezó a hacer preguntas médicas, se levantó, empujó a todo el mundo y se salió y se fue. Y esto para mí fue bien traumático, porque la psicóloga me dijo, tenemos que hacer un diagnóstico. Para hacer un diagnóstico necesitamos que vaya al hospital. No había manera de llevarla al hospital, ella no quería, no iba. Tuvimos que usar la ley 308, ¿cuál es la que tú obligas a la persona a ir al hospital? Ya. Pero eso fue bien traumático porque para llevarla hubo que fue la ambulancia, fue la policía, la tuvieron que amarrar a la camilla, llevarla así porque ella no sabía. O sea, Claro. ese principio fue bien traumático. Claro, y me imagino que sobre todo cuando es un cambio en cierto modo tan dramático de una persona que no es que no sea capaz ahora, pero que era tan capaz y tan vivaracha como uno dice, ¿verdad? Tan Sí, alerta y que fuera completamente diferente en un sentido. todo lo que hacía ella en la casa, ella era, como tú viste, perfeccionista, le gustaba hacerlo todo, pero también artista, porque ella hacía mosaicos, cerámica, vidrio fundido, hacía muchas cosas. Y de repente nos encontramos con esta situación y para mí que era difícil porque yo no llevaba nada económico en la casa y tuve que empezar a aprender a hacerlo, tuve que hacer que mis hijas me ayudaran. Y, pero todo cambió para mejor cuando me dijeron de ir a Opapa. Y esa es una buena transición aquí para Ahí, Marisol, ¿verdad? porque ella fue primero la que me consiguió la cuidadora que tengo ahora, que es un angelito para mí, es lo mejor del mundo que hemos conseguido. Los consejos que me dieron a papá. Y Marisol te puede contar mejor de todo lo que yo tardé en aceptar esta enfermedad. Así que la voy a dejar a ella. Marisol, cuéntame un poquito, ¿verdad? Dentro de lo que se pueda. ¿Qué es OPAPA? ¿Qué ustedes hacen? ¿Y cómo Mira, ustedes ayudan a las familias? lamentablemente yo vengo de una familia donde este diagnóstico lo vengo viendo desde que tengo 25 años con mi abuela paterna. En ese transcurso la vi a ella, vi a sus dos hermanas. Aunque en ese momento la palabra Alzheimer no se utilizaba. Se llamaba de otra manera, demencia senil, aterosclerosis.
etcétera. No es hasta el año 2000 que mi padre es diagnosticado. Papi tenía mi edad actualmente. Papi todavía trabajaba. Mi padre era banquero. Y apenas había información. Existía en el mercado un solo libro y una sola pastilla. Wow. ¿Okay? Le dije, acuérdate que la ciencia va adelantando todos los días. Así que él dijo, yo voy a retar a este alemán. Prácticamente a mí me dieron 8 años de vida para él. Él trabajó 5 años. Él fue un abogado inmediatamente que tuvo el diagnóstico. Luego de eso le dice a mi mamá, nos vamos a viajar. Y estuvo 5 o 6 años más viajando con mi mamá. Lamentablemente, papi se le acelera la enfermedad, yo te diría, por una falta de toma de decisión de un médico. Empieza a darle presión baja. Para la presión baja no hay medicamentos, lo que hay es un marcapaso. Pues él me pasó por 6 episodios. En esos 6 episodios, si yo estoy luchando con el Alzheimer, se lo decía a los médicos, trata de minimizar cualquier cosa que me le vaya a acelerar. Acuérdate, me bajo la presión, en lo que yo lo tiro al piso, le levanto los pies. ¿Cuántas milésimas de segundo el cerebro no recibe oxigenación? Claro. Bien, gracias. Y eso, lamentablemente, el Alzheimer prácticamente, mira, hay muchas teorías. Yo digo que lo que tiene son 3 etapas, sencillamente. Y papi me pasó de una leve a una moderada severa. ¿Me puedes definir un poco más eso, verdad? Para darle contexto a las personas. Yo creo que la palabra Alzheimer ya hoy en día es un poco más conocida, ¿verdad? Se habla de eso, pero ¿qué realmente Tristemente es? no se habla. Tristemente no se habla. Recuerda que nosotros, el puertorriqueño, vivimos rodeados de mucho tabú. Todo lo que tiene que ver con la cabeza se asocia con lo que era. Con locura, claro. Y el Alzheimer no es una enfermedad psiquiátrica. Es una enfermedad neurodegenerativa. Y hay algo que te quiero aclarar. Yo no vengo de este mundo. A diferencia de doctor, yo no soy médico, ni siquiera a lo que yo me dedicaba se asemeja, se acerca a la medicina. Yo vengo del campo del turismo. Pero cuando me di cuenta que necesitaba educarme para poderle darle calidad de vida a mi papá, enganché mi guante. ¿Okay? Y los últimos 13 años de mi vida se los he dedicado a esta enfermedad y a educar familias, porque ya basta. Esto no es una lepra, esto no es una tuberculosis. Y tú puedes vivir en calidad de vida si te educas y preparas ese ambiente para ese paciente. Hoy por hoy, hay en los países nórdicos, hay pueblos adaptados a ello. Cuando yo te digo, mira, por ejemplo, una de las primeras capacidades que uno pierde es el valor del dinero. Sin embargo, yo puedo cocinar todavía. ¿Por qué tú me vas a limitar? ¿Por qué tú me vas a encerrar? ¿Por qué tú no me vas a dejar entrar a esa cocina? Porque va y me quemo. No, déjame hacer las cosas ahora, con supervisión. Claro. Pero déjame preservar esa independencia en las distintas cosas que todavía tengo capacidad de hacer. Pues eso es lo que nos dedicamos en OPAPA, a educar la familia. Esto no es el fin del mundo y por esta enfermedad no hay que tener vergüenza. Sí. ¿Okay? Y un poco, ¿verdad? Eso me refería tanto de que hoy en día la gente dice, o sea, dicen, porque se dice Alzheimer por todos lados, pero a donde iba también es que no sabemos qué es lo que significa realmente. Como tú bien mencionaste, muchas veces es como que, tiene una enfermedad de la cabeza. That's it. O sea, o perdió la memoria. Como que un tag automático. So, háblame un poco de esas etapas que mencionas y cómo va evolucionando en las personas.
Pues mira, en la primera etapa, lo primero que vas experimentando es esa pérdida de memoria inmediata. Ujú. Un ejemplo, y tú dirás, pues todos tenemos Alzheimer. ¿Cuántas veces tú no te levantas del sofá porque tenías ganas de comer algo, abriste Ujú. la nevera y dices que es lo que yo estoy buscando? Ujú. ¿Ok? O sales de tu cuarto y vas hacia la sala porque vas a buscar algo que yo estoy buscando. Ujú. Antes las abuelas nos decían, vuelve al lugar original y te vas a acordar a qué fuiste a hacer. Ujú. ¿Ok? Pues mira, en esos 17 años mi papá fue desarrollando sistemas. Y eso es mucho de lo que yo traigo en Opapa. Por ejemplo, papi lo escribía todo. Ujú. Tú lo llamabas, decía, me llamo Marisol. ¿Y de qué yo le estoy hablando? Él ponía palabras claves que cuando mami le pregunta quién llamó y para qué, él miraba el papel. Qué bien. En su trabajo, él tenía todo apuntado de acuerdo al tipo de cosa con la que esté trabajando. Pues los azules eran de algo, los verdes eran de otro. Y Wow. así Wow. él extendió y Ujú. nos Ujú. enseñó. ¿Por qué de un diagnóstico aquí te quieren meter en un home o te quieren meter en un cuarto o te quieren Sí, limitar? eso iba a Sí, hay mencionar. cosas que uno debe de ir soltando, por ejemplo, el guiar. Ujú. El Ujú. guiar, y no es porque te vayas a perder, porque eso es lo menos que a mí me preocupa hoy Sí, en que día. pueda tener un accidente realmente. Bien, ¿sabes por qué Ujú. puede tener un accidente? ¿Qué tú crees que, por qué razón? Pienso que tal vez podría tener algunas distracciones, pero la Acuérdate, verdad no ¿no? sé. Acuérdate, es neurodegenerativa. Ujú. La neurona se va degenerando. Ujú. Ejemplo, Que pierdes el estoy en el sentido de cómo carro, estás, de lo que estás, de la habilidad de guiar. va a cambiar la luz. Ujú. La neurona que capta eso le tiene que mandar la orden ¿a qué? Ujú. A la pierna para que reduzca o Ya. frene. Oh, pero si el Alzheimer ya se comió esa neurona. Ujú. Te estoy hablando en arroz y habichuela. Sí, 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 Si el entiendo. Alzheimer, ¿quién va a frenar? Claro. Nada, porque no me va a llegar Si no nada, tuvo no la me va a señal, llegar como uno dice. No. Ujú. Y Ujú. por ahí o me estrellé yo, o me llevé a alguien en volanda. Ujú. Ujú. Ves lo peligroso y la gente a veces no entiende eso. Ujú. Ujú. Sí, que no es como que vas a ver algo y te Yo vas a no te voy a distraer, limitar sino y es como que tu cerebro no está procesando de la misma correcto. manera. Marisol, te voy a poner una pausa porque Ok. vamos a una pausa, pero creo que es un tremendo punto que quiero retomar también con las estrategias que mencionas de tu padre, porque definitivamente si bien no debemos automáticamente poner a las personas en un home, tenemos que darle esas estrategias para que ellos puedan seguir viviendo vidas más independientes en un periodo más largo de tiempo. Así que vamos a una pausa, pero regresamos rapidito con más información sobre este tema tan, 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 tan importante. Y si tú eres una persona que tienes algún familiar con Alzheimer o tú piensas que estás comenzando en este camino, conoces a alguien, un vecino, mira, esto es para ti, compártele esta información y ayúdanos a seguir rompiendo mitos y a crear mejores oportunidades y mejor calidad de vida. Venimos pronto aquí en Realidad Desconocida. Saludos y bienvenidas de regreso aquí a Realidad Desconocida. Hoy estamos hablando de un tema que nos toca mucho, pero que se habla muy poco y es lo que es la lactancia, lo que es el Alzheimer y desde la perspectiva tanto del doctor Mario Ramírez, quien es un pediatra muy querido y ese legado que él ha tenido, esa trayectoria desde ser pediatra hasta ahora ser cuidador de su esposa con Alzheimer, y también nos acompaña Marisol, quien es la fundadora de Opapa y nos está dando información súper valiosa para nosotros poder comenzar a ver el Alzheimer desde una perspectiva correcta, darle las estrategias a las personas que lo necesitan y también a esos cuidadores para que puedan dar una mejor calidad de vida para todos en esa familia y en ese núcleo. Así que vamos directo al grano ahora porque nos queda ya poco tiempo, pero Marisol, te detuve en el segmento anterior porque estabas hablando de estrategias y
bueno, apenas como mencionaste tú misma, se habla de Alzheimer mucho, o ni siquiera poco. Y de estrategias yo me atrevo a decir que mucho menos, ¿verdad? Cuando uno escucha Alzheimer, uno piensa que es una enfermedad, que la persona pierde la memoria, que ya hay que ponerlo en un asilo, lo que sea, ¿verdad? Todas estas cosas, entre comillas, la parte mala, por decirlo así. Pero también hay muchas cosas que nosotros podemos hacer para ayudar a la persona y a la familia. ¿Me puedes hablar más de estas estrategias y herramientas? Mira, la primera herramienta es educarse. Como yo te dije al principio, yo no vengo de este mundo. Yo empecé a educarme, a leer, a buscar alternativas. Y en Puerto Rico no me existía nada. Nada que yo dijera que me iba a ayudar a mí y a él. Yo lo que quería, yo no estaba en negación, yo lo que quería era dar calidad de vida. Eh, Gracias a una trabajadora social que me habló de lo que se llama la estimulación cognitiva. Terapias de estimulación cognitiva se llevan dando en Europa, especialmente en España, hace muchos años atrás. Me conecté con fundaciones terapéuticas allá en España y aprendí. Y eso se empezó a dar acá en algunas universidades. Especialmente las trabajadoras sociales son las encargadas. Y patólogas también te dan estimulación cognitiva. Hay profesionales que se están dedicando a dar este tipo de actividades. ¿Y qué significa eso? Estimular todos mis sentidos. ¿Ok? Puede ser el olfato, puede ser la vista, pero todo eso hace en arroz y habichuela que se jamaqueen las neuronas y que no se dejen comer. Mira, cuando yo quise enseñarle a mis nietos qué era lo que estaba pasando con Abu, yo les decía que es que Abu tenía un Pac-Man, ¿ok? Y que lamentablemente ese Pac-Man era malo. Y ese Pac-Man se comía las neuronas. Las neuronas son las que nos ayudan a hablar, las que nos ayudan a movernos, ¿ok? Las que hacen que nosotros nos acordemos de las cosas. Pero el Pac-Man, por eso es que a veces se olvidaba de algunas palabras, se olvidaba del nombre de ellos. Pues así es. Así que tú lo que haces es mantener, yo digo que revuelves y le dices al Alzheimer, vete para allá, aquí no venga. O activas aquellas neuronas que no han estado en tu vida muy activas. ¿Okay? Si todavía lo que me ha afectado es una parte del cerebro, tú tienes toda la otra. Claro. Y vas estimulando y utilizando esa otra. Por ejemplo, una herramienta excelente para todo, la música. Tanto para reminiscencia, que es recordar. Tú no sabes lo que es ponerles música del ayer. Y tú los ves con esos ojitos de cristal y yo digo, ¿en qué losetita te estabas apretando? Bailando pegadito. Y tú los pones a hablar. Sí, mi esposa se sabe montones de canciones y eso es la activa inmediatamente. Ellos dejan de hablar porque como no se acuerdan de las palabras, se limitan y con las canciones se saben las letras. Se las saben. Okay, yo no te puedo explicar por qué, porque vuelvo y te digo, no soy de ese campo, pero las letras de las canciones se las saben. Por lo tanto, es una herramienta bien importante porque si hay algo que tú no quieres que ellos dejen de hacer, es hablar. Recuerda que al hablar yo trago. Si yo no hablo, yo no trago. ¿Y qué me pasa? Dejo de comer. Y me tienen que, ¿qué? Conectar. Y a eso no queremos. Yo puedo contar con los dedos de una mano los pacientes en 13 años que han tenido que ser conectados a hiperalimentación. O sea, mi meta siempre en OPAPA es alejarlos del encamado y de la hiperalimentación. Por lo tanto, también ofrecemos patología del habla. Y ofrecemos terapias recreativas. No es que yo los ponga a jugar baloncesto, pero sentaditos ellos juegan de todo, hasta parvo. Y les gusta la competencia, la sociabilidad. Es la herramienta más importante que nosotros tenemos. El estar muchas veces ellos lo que les estimula ir a papá es que voy a ver a fulana.
Entonces tú los ves, ellos se rifan los asientos, pues siempre se quiere que me quiero sentar al lado de Mario. Sí. ¿Entiendes? Y doctor, usted mencionó, ¿verdad? En algún momento que definitivamente participar de estas distintas terapias y servicios que menciona Marisol le ha ayudado. Cuénteme un poquito, ¿verdad? Desde su perspectiva, cómo le cambió la vida ser parte de esto. Bueno, lo primero que dijo Marisol es la educación. Allí nos dan conferencias, nos ayudan en todos los sentidos a cómo hacer terapia recreativa como eso. Nosotros, yo vengo ahora, estábamos en Opapa ahora mismo con mi esposa y tirando bolas por el piso, pateando, porque ¿cómo tú logras que haga ejercicio? Porque una de las cosas importantes es que se muevan. Pues mira, le tira una bola y le da con la mano o le da con el pie. Ya se está moviendo, aunque esté sentada. Allí hemos ido hasta la bolera. Unas veces nos llevaron Yo los llevo a la playa, yo los expongo a distintos escenarios. Ay, que ella nunca le ha gustado la playa. Mira, se han llevado sorpresa. Y puedes entonces añadir en tu calendario familiar, mira, una vez al mes vamos a reunirnos todos y vamos a llevar a abuela a la playa. ¿Entiendes? Porque si no, no lo haría. Si no lo haces conmigo, la bolera les encanta. Y les encanta competir contra los cuidadores más que nada. Les encanta. Ellos tú los ves confabulándose y es contra los cuidadores. Y hablando un poquito de eso, porque sé que de seguro hay un millón de otras estrategias y exhortamos a las personas a que se comuniquen con ustedes. Ya mismo quiero que me compartan sus páginas. Del otro lado, ¿verdad? Porque estamos hablando de estrategias para la persona, que claramente el cuidador y la familia tienen que estar involucrados, pero cuando hablamos entonces del cuidador. Mira, al cuidador yo le tengo todo un equipo de profesionales, yo le tengo trabajadores sociales, yo le tengo psicólogos, consejeros, le tengo gerontólogos. Vamos por el batallón. Y tanatólogos. Esta que está aquí es la tanatóloga. La tanatóloga es el proceso de aceptar una pérdida y no tiene que morirse la persona. En el caso de los matrimonios, él perdió su financiera, él perdió su estatus económico. Perdón. ¿Entiendes? Y es cuestión de ir adaptando y ir aceptando, pero que no le produzca una depresión, porque imagínate, voy a trabajar con un paciente de Alzheimer más con un cuidador depresivo. No, nosotros estamos en constante. Se le lleva muchas conferencias, no solamente por nosotros, sino por identificamos recursos externos. Al punto, el grupo de él hoy día está desarrollando una orquesta de güiro. Ay, Este grupo son profesionales todos y ellos ahora mismo, cada uno de ellos tiene que hacer una presentación de una habilidad que tenga o de algo que le guste. Pues ellos van y se distraen ese ratito. Ellos están en constante aprendizaje y eso los estimula y van con más paciencia, van más relax para trabajar con lo que se le va a encontrar en hay casa. dos lugares, dos espacios separados en el mismo edificio, ¿verdad? Los cuidadores estamos en en una de las secciones, ¿verdad? Porque en la otra sí participamos con ellos. Pero hemos desarrollado entre nosotros cuidadores, que nosotros mismos nos estamos enseñando y cada uno, ya yo les di una conferencia de lactancia, imagínate, estamos hablando de gente como yo mayor, y les di una de dibujo que yo estoy ahora dibujando. Tenemos uno que es músico y nos está enseñando a tocar el güiro. Ay, tenemos otra que nos habló de las pinturas, porque ella trabaja en un museo, de las pinturas puertorriqueñas. Es como yo decía, es que no quiero ir tampoco a un grupo de apoyo donde lo único que me hablen es de la enfermedad y de todos los problemas, porque yo no voy a ir allí para yo deprimirme más. Claro. Pero acá decidimos no vamos a hacer eso. De vez en cuando hacemos un desahogo, porque eso sí. Y si llega uno nuevo, probablemente lo dejamos que se desahogue. Pero estamos haciendo otras cosas para nosotros mismos activarnos, porque el cuidador se tiene que cuidar. Y yo ahora mismo voy a mis médicos, no fallo mis citas, hago ejercicio, juego tenis, tengo que hacer de todo. Y una de las cosas que me ayuda, pues el libro, porque tuve que estar pendiente para hacer todo esto del libro. Ahora quiero hacer el otro. Tengo que motivarme con algo. El día que yo le diga a la cuidadora, el día que tú me veas, que yo no me levanto una cama y me quedo ahí, estoy mal. Así que yo tengo que levantarme a hacer algo. Y esto lo hemos desarrollado en Opapa, que yo nunca lo había visto anteriormente, porque yo he ido a otro grupo de apoyo.
Sí, pero y es este es el primero que diferente. yo veo que hemos desarrollado algo como que más adelante, estamos ahí. Para nosotros los cuidadores, porque no estoy hablando, tenemos a nuestro paciente allí, que le están dando terapia, pero nosotros también nos estamos cuidando, porque Sí, tú no quieres oír todo el tiempo de la enfermedad, si ya yo la tengo en mi casa. El día que yo tengo la sección, que es una vez al mes, la sección educativa para todo el público en general, yo le tengo actividades. O sea, en OPAPA yo cuento que tú vas a tener que cargar con tu paciente. Ujú, ujú, ¿Ok? Así que lo traes, que yo le tengo una actividad. ya. Y tú estás tranquilo, no tienes que pensar, que me lo está cuidando la vecina, que me Ujú, tengo que ir ujú, rápido. No, yo trato de quitar ese estrés, ya. porque yo necesito que tú aprendas. Marisol, nos va a dar unos minutitos extra porque quiero que le puedan dar un consejo final, pero para todas aquellas personas que se quedaron con ganas y que quieren formar parte de su grupo y de su organización, ¿dónde los pueden conseguir? Pues mira, nosotros estamos localizados en la calle Escorial 719 Caparra Terras. Esto es cerca de la Gabriela Mistral. Ujú. Y nuestro teléfono es el 787-696-1159. 787-696-1159. Para que separen su espacio. No recibimos visita. Ujú, ¿Por qué? Porque respetamos la privacidad de los participantes de nuestro programa. ujú. Es una de las cosas que más me piden los familiares. Volvemos al tabú. Ujú, No quieren que sepan que el familiar está allí en ocasiones. ujú. Así que estamos allí a su orden, me pueden llamar y les doy toda la orientación. Somos una Excelente. organización sin fines de lucro. Y doctor Mario, ¿dónde lo pueden conseguir? ¿Cómo Ay, aparece? llegó papá. Y- Yo no, papá, me Yo consigue. le voy a poner un kiosquito Ya, allí para que mire, venda la el van a libro. llamar, no Sí, chiste con sí. eso, que la Mire, Sí, estoy sí, yo le llamando voy a para pedir, se le contactarme con vende, no doctor Mario. importa, no importa. Bueno, en realidad yo estoy retirado de la pediatría, pero no estoy retirado. No, Porque no, no lo queremos, no está retirado, mis no pacientes, aceptamos. y tú lo sabes, me siguen escribiendo y yo les sigo contestando y le dando consejitos y todo Sí, eso, pero nos negamos. principalmente como se llama este programa, ¿eh? Realidad Realidad desconocida. desconocida. Ujú, Pues me di ujú, cuenta de lo que dijo Marisol. Es una realidad desconocida. ujú, Existe el ujú, Alzheimer. Y no es Alzheimer nada más, porque el Alzheimer es la demencia más frecuente, pero hay muchas ujú, otras. ujú. Y esto es una realidad desconocida y hay que educarse. Por Sí, eso yo decidí en mi página, que les voy a decir ahora cuándo es, hablar del Alzheimer. sí. Porque nadie habla del Alzheimer y no quieren hablarlo o lo tienen encerrado. No, hay que hablar de esto, hay que ser... yo decidí que voy a seguir educando de lo que siempre he educado, de lactancia, crianza, sigo teniendo posts de todo esto, pero añadí ahora de mi realidad a veces y también de cosas que he aprendido, sobre todo en OPAPA, de cómo tratar a un paciente, porque hay que saber lo que es una mentira piadosa, una mentira lo que te dije anteriormente es que, por ejemplo, mi esposa se despierta por la noche con una alucinación que dice, ay, el perro ese se está desangrando, ahí se está muriendo. Si yo le digo, eso no existe, vamos a pelear. Ujú, Yo no le digo eso, yo le digo, mira, ya yo lo cogí, lo curé, dejó de sangrar y está de lo más bien. ¿Y qué hace ella? Se vuelve a quedar sacarlo. dormida. Ujú, Si yo hubiera dicho que no, eso lo aprendí a las duras penas, ¿verdad? Pero ya yo tengo cómo decir esas mentiras así, ya lo hago bien un rápido. sistema, un Porque hay que sistema, saber que básicamente. ellos están en otro mundo y tenemos Ujú, que vivir en ese mundo y saber cómo responderle en ese mundo. sí. Y quería mencionarte que lo mencionamos fuera del aire, pero que no existe la demencia senil. Ujú, Porque seamos viejos no vamos a tener demencia. O sea, hay demencias de más temprano, de 40 y Yo pico tengo años. gente de 50 y Sí. 40 años. Pero porque pacientes estemos ya. siendo mayores no quiere decir que nos va a dar esto. Pero sí, claro. hay que saber, hay que socializar, hay que moverse, hay que hacer bastante ejercicio. Y ejercicio no necesariamente es jugar un deporte, es caminar, hacer algo, moverte, Actividad que es lo física. que hacemos mucho en OPAPA, hacer mucho movimiento. Hay que también educarse. Tienes que hacer algo diferente. Por ejemplo, yo aprendí que, mira, este mes el reloj está en el otro mes me lo cambio el otro. Para hacer cosas diferentes. Ya. Me peino con el derecho, con la izquierda,
me afeito con la derecha y con la izquierda para hacer cosas diferentes, para que tengas que activar tus neuronas, para que se active. Pues si haces siempre lo mismo en la rutina, lo vas a hacer automático. Pero cuando te estás retando, pues eso te ayuda a mantenerte mejor. Y eso es mucho de lo que yo estoy haciendo ahora. También ya yo me levanto por la mañana tempranito y lo primero que hago no es mirar el celular, que lo hacía antes, es que me voy afuera al patio, me siento en una sillita que tengo ahí en el patio, me quito los zapatos, hago grounding y me quedo ahí un rato oyendo los pájaros, oyendo el viento y todo eso. Así que hay que hacer cosas diferentes para uno mantenerse. Y por eso yo creo que mi aportación ahora a través del cuidado de un paciente de Alzheimer, pues me han contestado muchas personas, hasta fuera de Puerto Rico, agradeciéndome que esté haciendo esto. Así que se ha convertido en el relacionista público oficial definitivamente. Pero ¿Y me consiguen en Facebook. aparece? En Facebook me consiguen DR Mario Ramírez Carmuega. En Instagram, en Threads, YouTube, estoy con DR Mario TV. Excelente, de verdad, gracias a ambos por haber estado conmigo. Y en Instagram, perdón, que es el que más... Nosotros vamos a compartir todos estos enlaces, así que yo invito a las personas que estén pendientes de Realidad Desconocida, vamos a compartir todo, lo vamos a poner también en pantalla, así que si usted lo está viendo en televisión, anote, saque la libreta, póngale pausa. Para que lo puedan apuntar. Pero te quiero dar las gracias por habernos aquí, porque hay muchas realidades desconocidas que hay que aprender. Y gracias a tu programa lo estamos pudiendo hacer. Así que gracias por invitarnos. Gracias. Definitivamente. Y quiero dejarte con que es el eslogan de Opapa. No es vivir como yo quiero, es querer como yo vivo. Ay, love it. Gracias, gracias, gracias. Gracias también a esta audiencia. Sé que quieren mucho, mucho más, así que esta va a ser la primera de muchas como siempre. Y continuaremos la próxima semana aquí en Realidad Desconocida. Seguimos conectando por las redes sociales. Nos vemos allá.